La Asociación LGTBI Diversas visitó la semana pasada la Comisión de Derechos Sociales e Igualdad del Parlamento de Canarias. Allí dio cuenta de las necesidades del colectivo de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersexuales en el archipiélago. También se reivindicó la importancia de aprobar la ley trans e intersex que garantiza el derecho a la libre autodeterminación del género en Canarias, y se hizo hincapié en la situación de las personas LGTBI en los espacios rurales, priorizando recursos alojativos para personas en riesgo de exclusión. Bueno, pues para ahondar en esa situación vamos a hablar con Sergio Siberio, que es el presidente de la Asociación Diversas. ¿Qué tal? Bienvenido, Sergio. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, lo primero, hablar de esa intervención en el Parlamento, ¿no? Lo que se reivindica es que se apruebe esa ley trans e intersex, ¿no? Sí, esa es la prioridad principal de los colectivos LGTBI trans de Canarias y concretamente de Diversas. Al final es muy importante que se apruebe esta ley de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de género, expresión de género y características sexuales. Lleva ya un año en el Parlamento de Canarias y lo que les dijimos a los representantes de la soberanía del pueblo de este archipiélago es que los derechos de las personas trans e intersex no pueden esperar más, porque la situación de vulnerabilidad que vive concretamente este colectivo es inmensamente preocupante. Bueno, entendemos que el retraso también puede ser fruto de la pandemia, de las circunstancias, pero una vez que ya ha ido marchando la actividad parlamentaria, que tampoco se ha parado, ustedes esperan, quizá, no sé si les han dicho, avanzado alguna fecha donde podría ser realidad esa ley. Nosotros esperamos que se apruebe en este periodo de sesiones. Sabemos que ya está en el trámite de ponencia, que se nombró además el pasado viernes, y que creemos que es muy importante, y eso fue lo que comentamos en la comparecencia en la Comisión de Derechos Sociales, que es importante que se apruebe por unanimidad, porque los grupos parlamentarios que registraron esta proposición de ley, todos y cada uno de ellos, con un borrador que fue redactado por la Coordinadora por una ley trans e intersex para Canarias, que fue un borrador de ley creado por todos los colectivos, se debe aprobar además, a nuestro juicio, en este periodo de sesiones, y hacer posible por unanimidad, porque ello va a reflejar el consenso social de Canarias para con los derechos de las personas trans e intersex, y estamos convencidas, y por eso urgimos al Parlamento de Canarias a que se apruebe cuanto antes. Piden más cosas, que se garanticen, por ejemplo, los recursos alojativos para personas que están en situación de desamparo. Sabemos, desgraciadamente, que muchas de estas personas, incluso muchas veces, su única salida es la prostitución, ¿no? Sí, es una situación muy compleja la que vive una parte de la población LGBTI que está en riesgo de exclusión social. Por eso incluíamos esta medida en la hoja de ruta de las políticas LGTBIQ+ de Canarias, y creíamos que es muy importante que las personas en riesgo de exclusión puedan contar con recursos alojativos específicos, porque nos siguen echando de nuestras casas, especialmente personas jóvenes que viven con familias a los que no se acepta su orientación y su identidad de género, son expulsadas de sus casas sin alternativa habitacional, personas trans, contextos de prostitución, y llegan esas personas con urgencia a los colectivos LGTBI y trans de Canarias en busca de una salida que nosotras no podemos dar si no se nos da cobertura por parte de las instituciones, que tienen el deber de proteger también al colectivo LGTBI, brindándoles recursos alojativos para un derecho humano, un derecho fundamental como es el derecho a una vivienda digna. Claro, muchas veces eso también es lo que deriva en la exposición a enfermedades, por ejemplo, de transmisión sexual, ¿no? La salud sexual es un tema que no podemos obviar en el contexto de una pandemia como la que vivimos, la COVID-19, y que en Canarias tienen cifras que son realmente complicadas. Al año 300 personas contraen el VIH en Canarias, y tenemos la tercera tasa de sífilis más alta del país. Y por si fuera poco, recientemente nos enterábamos de que somos una de las 4 comunidades autónomas del Estado que aún no han implementado la profilaxis preexposición, la PrEP, y por eso nosotras, desde Diversas y desde otras entidades también de Canarias, reivindicamos la importancia de que se implemente para el abordaje preventivo, pero siempre desde la perspectiva de los derechos sexuales y no desde la estigmatización. Por eso esta camisa Cero Estigmas es muy importante, que las personas con VIH se acabe de una vez por todas con el estigma y la discriminación que sufren por su estado serológico. Claro, porque además son más estigmas, o sea, se suman a otros que ya existen, Sergio. Pasa también que se produce a veces una situación más sangrante todavía en las zonas rurales, eso también lo han denunciado. Sí, es el alma mater de Diversas de alguna manera. Nosotras nacimos en el mundo rural, nuestra entidad es específica del norte de Tenerife, y creemos que la diversidad LGBTI está más allá de las áreas metropolitanas de las islas capitalinas. Por eso reivindicamos que no es lo mismo ser LGBTI en Santa Cruz o en Las Palmas de Gran Canaria que serlo en Llanito Perera, Ravelo, Palo Blanco, barrios que se encuentran pues en situaciones donde la invisibilidad del colectivo LGBTI es más grave y provoca una vulneración más acuciada de nuestros derechos. Bueno, también se está produciendo en el ámbito nacional una discusión sobre ese ley trans
trans también, sobre si se lleva a cabo, si no se tramita. Hay diferencias entre el Gobierno y sus socios acerca de cómo debe desarrollarse esa ley, ¿no? Está la posibilidad, esa la tenemos todos claro, de cambiar de sexo, de nombre en el DNI sin más requisitos, simplemente que el hecho de que la persona lo declare expresamente. Y yo creo que eso no hay ninguna duda, es algo que se ha reivindicado siempre y que no habría necesidad de ir más allá en ese sentido. Es una operación sencilla a priori, ¿no? A priori sí, pero yo creo que hay mucho ruido en torno a esta legislación y creo que es importante que vayamos a hablar de la realidad de las personas trans. Y yo no soy una persona trans, hablo desde el privilegio, soy una persona cis, pero sin embargo creo que es importante hacer pedagogía con la ciudadanía sobre qué es lo que sucede con la ley trans. ¿Cuál es la situación que viven las personas trans para que se produzca la rectificación registral del sexo y nombre en el DNI? Un procedimiento patologizador donde tiene que haber informes que acrediten que tienen disforia de género y 2 años de hormonación obligatoria. Eso es lo que establece la actual Ley 3/2007. Eso no tiene ningún sentido. Produce un auténtico calvario que genera dolor y un daño inquebrantable en la salud mental de las personas trans por ese estrés que sufren en ese contexto. Por eso es muy importante que se lleve la legislación, se brinde el derecho a la autodeterminación del género, a la libre autodeterminación del género. De ahí que nos preocupen las resistencias que se están produciendo por parte de un sector del Gobierno, concretamente de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, porque creemos que los derechos de las personas trans son incuestionables y que no borran los derechos de ninguna otra persona. Claro, bueno, hay que aclarar que las reticencias sobre todo se producen en el cambio de sexo legal y la hormonación antes de los 16 años. ¿Ustedes creen que a los 16 años la persona ya sabe, conoce su identidad sexual y es capaz de decidir? No es solo que lo creamos nosotras, lo piensan las instituciones, lo ha dicho el Tribunal Supremo en sentencia, lo ha dicho las instituciones internacionales en defensa de los derechos humanos. Los derechos de las personas menores de edad también son muy importantes y debemos defender ese interés superior de las personas menores de edad. Defender ese derecho supone también reconocer su derecho a la identidad. Quien conoce, y esto lo digo con toda la empatía posible para aquellas personas que nos están viendo y que conocen a un menor, a una menor trans que tenga en su familia, en su entorno más cercano, sabe perfectamente el calvario, las dificultades que sufren por no ver reconocida su identidad. Esto es una realidad sangrante y que tenemos que reconocer. Las personas menores, las personas adolescentes y jóvenes también tienen derechos y no se los puede negar nadie. Bueno, vamos a ver, Sergio, si te parece, vamos a hacer un recordatorio de una situación que se producía justamente estos días, ¿no? La diputada socialista Carla Antonelli ha reclamado el amparo de la Comisión de Políticas Sociales de la Asamblea de Madrid después de que un diputado de Vox se refiriera a ella como el representante del Partido Socialista, lo que ella misma considera una falta de respeto. El incidente ocurría el pasado lunes durante la Comisión de Políticas Sociales cuando el diputado de Vox, Mariano Calabuch, se refirió a ella como el representante, decíamos, del Grupo Socialista. Vamos a escucharlo. Mi nombre es Carla Delgado Gómez, elegida para representar a las y los madrileños en esta asamblea. Le pido su amparo, señora presidenta. Bueno, este es un ejemplo de lo que ocurre a diario y que se considera como algo ya normal. Nadie debe molestarse, se supone, porque lo llamen de un género que no es con el que se identifica, ¿no? Es lamentable. Lo que sucedió en la Asamblea de Madrid la semana pasada es lamentable y desde aquí queremos demostrar toda nuestra solidaridad con la diputada guimarera y tinerfeña Carla Antonelli y decir claramente que esto que vemos, esto que hemos visto ahora mismo y que han visto todas las personas, no es solamente un acto de sexismo, como se ha dicho por parte de un sector del Gobierno, es transfobia. Con todas sus letras. A la diputada Carla Antonelli se refieren a ella con género femenino porque es una persona trans. Y esto concretamente es una realidad que demuestra, como bien dices, es un ejemplo que demuestra lo sangrante y lo importante que es proteger los derechos de las personas trans porque es urgente y porque el derecho a la libre autodeterminación del género se debe proteger para todas las personas independientemente de su orientación sexual y de su identidad de género. Esa discriminación se traslada, Sergio, a todos los ámbitos, al educativo, al laboral.
lo sienten y lo perciben las personas trans en cualquier ámbito de su vida, ¿no? Sí, es una situación que se genera en todas las cuestiones de manera transversal. En el ámbito laboral, las personas trans sufren una tasa de desempleo superior al 80%. Los datos sobre acoso escolar son verdaderamente preocupantes. 3 de cada 4 jóvenes han presenciado LGBTI-fobia en forma de burlas, palizas, comentarios y rumores. Entonces, es muy importante que todas estas formas de discriminación, que además se viven de forma interseccional, no nos olvidemos también la situación que vive Canarias con la situación del campamento de las raíces, ¿no? Las personas migrantes también tienen orientación sexual e identidad de género, huyen de países en los que su orientación sexual o su identidad de género es considerada un delito y por consiguiente tenemos que seguir protegiendo esos derechos de forma transversal e interseccional, porque sobre todo tenemos que reconocer que somos libres, visibles y diversas. Pues Sergio Siverio, muchísimas gracias por estar aquí. Confiamos en que esa ley salga adelante lo antes posible y hablaremos de ella seguro aquí en Buenos Días Canarias de nuevo. Gracias. Muchas gracias a ustedes.